La tarde tenía un rojo hondo de vino derramado cuando ella cruzó la plaza con la cabeza descubierta y la carta apretada entre los dedos. Nadie oyó el ruido de su corazón rompiéndose, pero todos escucharon el murmullo que la señaló como si el dedo de la ciudad fuese una espada. La ventana del ayuntamiento, alta y fría, le devolvió una cara pálida, la suya, con la luz partida en dos. Él estaba allí, a unos pasos, con la mirada clavada en un papel distinto. El veredicto, dijeron, y el mundo se encargó de separar sus nombres como se separa el trigo de la paja, sin misericordia. Sentí, como narrador de sus días, que el aire olía a hierro y a agua estancada, presagio de una herida que no supura, que arde. No hubo gritos, solo una risa seca, un chasquido de lengua, un par de palabras sembradas como sal en tierra sagrada, indigna, trepador. La humillación fue pública, minuciosa, coreografiada por quienes siempre llegan temprano para barrer la bondad ajena. Ella bajó los ojos. Dentro de su pecho, la carta pesaba más que un ancla. Él dio un paso hacia ella, pero la multitud, esa bestia de 1000 manos, intercaló hombros, dudas, rumores. Así, el amor que nacía en silencio fue arrastrado hasta la plaza para ser juzgado por quienes confunden justicia con espectáculo. En la esquina, una anciana sostenía un pan envuelto en un paño color oro apagado. Lo ofreció, sin palabras. Nadie aceptó. En el suelo, el polvo dibujó una línea. De un lado, los que saben perdonar. Del otro, los que se alimentan de la herida ajena. Él, con la garganta hecha nudo, dobló su propio papel hasta volverlo un rectángulo mínimo. Su mano tembló. Su voz no encontró salida. En la carta de ella había pocas frases y un océano. No te pido que me creas. Te pido que mires. Pero mirar exige valentía, y ese día el sol, rojo y cansado, prefirió esconderse antes de tiempo. La plaza se vació como se vacían las iglesias al final de una misa difícil. Quedaron ellos, frente a frente, con una distancia de un paso y todo un mundo. Ella guardó la carta en el bolsillo del vestido, alisó con la palma las arrugas que el miedo había dibujado, y antes de irse, miró la ventana por última vez. Allí, en ese vidrio frío, la luz hizo un gesto mínimo, como si alguna misericordia secreta respirara detrás. Él quiso llamarla por su nombre, pero eligió el silencio. A veces el silencio es cobardía, otras es la única vasija donde una verdad puede decantar sin romperse. Esta vez fue ambas cosas, y sin embargo, mientras la sombra crecía, algo pequeño comenzó a arder. No era rencor, no era orgullo herido, era Eros, no el que devora, sino el que cura cicatrices y enseña a arrodillarse para levantar al otro. Nadie lo vio, pero yo lo supe. El mundo había intentado destruir un amor naciente. El destino, paciente como el agua que pule la piedra, ya empezaba a escribir su salvación. Esa noche, la ciudad quedó sumergida en un silencio tibio, de sombras amables y lámparas doradas. Ella llegó a su cuarto y dejó la carta sobre la mesa. No la abrió, la dejó respirar, como se deja respirar a un dolor para que no estalle. Abrió la ventana. El aire traía olor a pan recién horneado y a lluvia que todavía no caía. Sobre el alféizar, una flor seca parecía una palabra olvidada. Mañana, dijo en voz baja, y el mañana como un reloj invisible empezó a sonar. Él caminó sin rumbo hasta la orilla del río. El agua era un espejo negro donde su rostro se partía en dos, uno que dudaba, otro que recordaba. Llevaba en el bolsillo la sentencia de la plaza, pero también la memoria de las manos de ella. Manos que habían servido café a un anciano sin nombre. Manos que habían curado con un trozo de tela la rodilla de un niño caído. Mira, le pedía la carta sin abrir. Mirar es más difícil que juzgar. Mirar exige desarmarse. A medianoche, cada uno, en distinta habitación del mundo, firmó un pacto que nadie presenció: resistir sin venganza. Ella prometió no esconderse de las piedras, sino aprender a caminar descalza sin que el corazón se endurezca. Él prometió no limpiar su nombre con lodo ajeno, sino con la obediencia humilde de la verdad. Era un contrato de alma con fecha y hora. Tendrían 7 días hasta la última noche, cuando el destino pediría un gesto irrevocable. No habría abogados, solo pan partido, una palabra recta y una ventana abierta. El reloj dramático comenzó a avanzar. Día 1, silencio. Día 2, rumores nuevos. Día 3,
trabajo, saliva amarga, la misma risa seca en otra boca. En cada jornada una prueba pequeña, un saludo que no llega, una puerta que no se abre, un favor negado. Ella eligió responder con ternura difícil, la ternura como espada sin filo que, sin cortar, separa la mentira de la carne viva. Él escogió manos ocupadas, ayudar donde nadie mira, recoger basura ajena, alzar la voz solo para defender al débil. Las cicatrices que ayer ardían, hoy fueron mapa, por dónde no volver, por dónde cruzar. En la tarde del quinto día, coincidieron sin querer en la panadería. Un niño pidió una moneda. Ella le dio el último billete. Él ofreció su café. El niño, con los ojos grandes, sonrió como quien reconoce una luz aprendida. No hablaron. Como dos mendigos de paz, compartieron el aroma de un pan caliente. Eros, ese Eros humilde, medicinal, puso su mano sobre la escena y la consagró sin ruido. Faltaban 2 noches para el plazo. Las sombras, suaves, no empezaban la guerra. Acechaban, sí, pero ya no mandaban. En la ventana del cuarto de ella, la flor seca cayó por fin al suelo, y en el río, donde él se miraba cada noche, el agua trajo un reflejo nuevo, una línea de luz, delgada y obstinada, que parecía trazar un camino. El sexto día los obligó a coincidir. La comunidad organizó una jornada para reparar el comedor de los humillados, ese lugar donde la vergüenza se sienta al fondo y la dignidad entra descalza. Ella llegó con un balde y un cepillo, él, con madera y clavos. Nadie dio órdenes. El hambre tiene su propio protocolo y la pobreza, su liturgia discreta. Sobre la mesa larga, el mantel estaba manchado de historias antiguas. Las sillas, cojas como promesas a medio hacer. Ella frotó la madera con paciencia. Él apuntaló la pata más frágil con una cuña. A veces la salvación es exactamente eso, sostener aquello que cojea. Trabajaron de espaldas primero, luego de lado, por fin, frente a frente. Las palabras llegaron con pudor. Ella habló de agua, de cómo enjuaga la fatiga si se la deja correr sin apuro. Él habló de luz, de cómo visita a los que no hacen ruido. Entre frase y frase, una niña acercó 2 tazas de té. Para los que arreglan cosas, dijo, y dejó un dibujo, 2 manos uniendo una grieta. Eros sonrió. Lo sentí, porque el deseo que cura siempre se reconoce en lo pequeño, en el pan compartido, en la taza ofrecida, en el hombro que se vuelve orilla. Por la tarde las paredes olían a cal fresca. La anciana de la plaza apareció con el mismo paño dorado. Esta vez, partió el pan en 4 y lo bendijo con un gesto. Nadie pronunció la palabra perdón, pero el perdón empezó a circular como un río subterráneo. Hubo un instante sagrado, cuando los ojos de ambos se encontraron. No pidieron cuentas, se prestaron un poco de fe. Ella volvió a la mesa, él a la puerta, donde el viento probaba la bisagra recién cambiada. Resiste, pareció decir el aire, y la puerta resistió sin chirriar. La convivencia inauguró una llama nueva, no el fuego que reclama, sino el que calienta sin consumir. Fue entonces cuando la sombra mostró sus dientes. Un rumor fresco, esa fruta podrida, llegó desde el mercado, que ella buscaba ascender usando su dolor, que él pretendía limpiarse la culpa sirviendo sopas. La maldad siempre necesita un escenario. Eligió la hora del cierre, cuando el cansancio borra las defensas y el corazón pide una frase amablemente injusta. No respondieron. Continuaron barriendo, como quien reza con un gesto. Antes de irse, él dejó sobre la mesa una pequeña bolsa con clavos y un papel. Mañana, al alba, cambio el vidrio de la ventana grande. Ella respondió con un nudo en la garganta y una jarra de agua para el camino. Se despidieron como 2 peregrinos que han entendido la ruta, sin promesas fuertes, con la humildad suficiente para volver. Esa noche, cada uno sintió que algo había renacido. No era victoria, era esperanza con los pies en el barro. Un viento leve movió la cortina del comedor. La llama, la buena, siguió ardiendo sin pedir nada. El 7º día amaneció con una claridad de oro apagado. Él llegó antes que el sol y sostuvo el vidrio nuevo entre las manos. Ella se presentó con una caja de semillas para el pequeño patio del comedor. Siembra lo que quieras. El resto lo haremos juntos, dijo sin saber que esa frase era llave y juramento. La anciana apareció de nuevo, esta vez acompañada por un niño de ojos oscuros. Traían una fotografía antigua,
descolorida, donde se veía la misma mesa, la misma ventana, otro par de manos uniendo una grieta. «Nada de lo bueno es la primera vez», murmuró la mujer, y la fotografía quedó junto a la jarra de agua como testigo silencioso. Mientras él encuadraba el vidrio, la sombra hizo su jugada. Un funcionario, rostro pulido, voz aceitosa, llegó con un papel sellado, clausura preventiva, por irregularidades. Era el mismo teatro con otro telón. Ella, que la víspera había encontrado una voz mansa pero firme, dio un paso al frente. «Muéstrenos la falta», pidió. El hombre sonrió como sonríen los que creen que la ley es una cuerda para atar a los mansos. La niña del té, con las manos tiznadas de cal, se plantó junto a ella, y el niño de ojos oscuros, aún más pequeño, levantó la fotografía sin entender del todo por qué. La imagen, sin palabras, abrió una grieta en la certeza del funcionario. Él bajó la herramienta. Había aprendido, en estos días, que la fuerza no se mide por el golpe, sino por la mano que sostiene sin apretar. «Este lugar da de comer a los que ustedes no miran», dijo con una calma que no pidió permiso. «Si la irregularidad es la pobreza, entonces la clausura es de ustedes». No hubo desafío en su voz, sino una verdad que se sienta y espera. El hombre titubeó. La anciana, con el paño dorado, partió el pan y lo ofreció también al intruso. Nadie se rió. El gesto tenía una luz tan obstinada que incluso la sombra tuvo que entrecerrar los ojos. La alianza improbable quedó sellada allí. Anciana, niños, los dos heridos, y un puñado de vecinos que se fueron acercando como quien regresa a una casa que nunca debió abandonar. Firmaron una petición sencilla, fotografiaron la limpieza, los arreglos, la mesa. El funcionario retrocedió con dignidad prestada. «Volveremos a inspeccionar», dijo, y se fue dejando un eco hueco que pronto se disolvió en olor a pan. Cuando el vidrio quedó en su marco, el comedor respiró de otro modo. La luz entró limpia, sin astillas. Sobre la mesa, la fotografía antigua y la nueva, tomada esa mañana, quedaron lado a lado. 2 ventanas, 2 mesas, las mismas manos. Ella miró a él con un reconocimiento que ya no era duda. Él respondió con ese asentir de quien ha elegido sin decirlo. Eros, el que sana, tocó sus cicatrices como el médico que no pregunta para no abrir más dolor del necesario. Pero la historia, que conoce sus ritmos, guardó una carta más para la tarde, una llamada, un rumor de última hora, un nombre propio que volvería a la plaza con sed de espectáculo. La minivirada se había cumplido, la balanza se había movido hacia la justicia, pero aún no absolvía. El reloj marcó el fin del 7º día, caía la luz carmesí. La noche siguiente decidiría destinos, y el destino, paciente, afilaba su silencio. La tarde siguiente la ciudad preparó su escenario preferido, la plaza. Una voz anónima anunció nuevas pruebas contra ella, un documento manipulado, una firma arrancada de otra hoja, una cifra que no cuadraba en un registro viejo. No era justicia, era la coreografía de siempre, con un tambor diferente. Él llegó tarde, con el aliento acelerado por haber corrido desde el comedor, donde la ventana nueva dejaba entrar una luz que parecía bendecir el pan. Fue testigo de cómo el rumor, redoblado, intentaba empujarla otra vez al borde. La multitud, menos numerosa que la primera vez pero más incisiva, demandó palabras. Ella sostuvo la mirada. «No traje defensa», dijo. «Traje trabajo». Levantó una carpeta con recibos del comedor, listas de compras, horas voluntarias, y la puso a disposición de quien quisiera mirarla entera. Nadie la tomó. El espectáculo necesita clímax, no contabilidad. Él quiso hablar, pero eligió otra cosa. Cruzó la plaza despacio, llevando una mesa plegable. La desplegó frente a todos y colocó sobre ella un pan recién horneado, una jarra de agua y 2 platos. «Si vamos a juzgar, comamos primero», dijo con una calma que desarmó a los más impacientes. El hambre decide peor que la verdad. Al principio hubo burlas, después, silencio. El pan circuló, el agua refrescó lenguas afiladas. No parecía gran cosa, pero en ese gesto se inauguró un ascenso íntimo, una altura que no se ve, donde el corazón aprende a obedecer a lo que es digno. Ella lo comprendió y se acercó sin prisa. Se sentaron uno frente al otro, como si la mesa fuese un refugio tallado a contraespectáculo. «No voy a defenderme difamando», dijo ella.
Si tengo que pagar por errores que no cometí, pagaré con servicio. Él complementó. Y si alguien se enriqueció de esta mentira, renuncio desde ahora a cualquier puesto o favor que dependa de su mano. Pocas frases, pero de las que no se olvidan. Alguien gritó desde el fondo un nombre propio, el del funcionario de la clausura. Hubo empujones hacia el edificio municipal, pero la anciana del paño dorado apareció de pronto, frágil y firme, y colocó su mano sobre la mesa de pan como si tocara un altar. «No corran», dijo. «Miren». La fotografía antigua, la que mostraba otras manos uniendo otra grieta, fue alzada como bandera de memoria. Hubo un murmullo distinto, menos sanguíneo, el murmullo de quien empieza a avergonzarse de su propio apetito de piedra. Ese día no hubo absolución ni condena. Hubo algo más arduo, la decisión íntima de resistir en limpio. La caída pública continuó, sí, comentarios, miradas de cuchillo, puertas que no se abrían, pero por debajo, como una corriente de agua que pule sin ruido, creció un ascenso secreto. Cada ofensa se transformó en un acto de cuidado, cada rumor, en un clavo bien puesto, cada burla, en una silla reparada para alguien que no tenía dónde sentarse. Él, de noche, escribía un inventario de lo que estaban construyendo. Ella, de madrugada, dejaba notas de gratitud a los voluntarios sin nombre. Dos soledades aprendiéndose a hacer compañía. Antes del anochecer, una noticia apretó el pecho de todos. Habían programado una auditoría final para el día siguiente, última noche del plazo. Traería cámaras, funcionarios y la promesa de un gesto que partiría la historia. Ella apretó la fotografía entre las manos como quien sostiene una brújula. Él miró la ventana. Detrás del vidrio, la sala del comedor esperaba, tendida como un campo de batalla donde nadie moriría. La ciudad afiló sus cuchillos, ellos, sus manos. La auditoría no llegó sola. Llegaron camiones, un par de luces blancas, dos periodistas con prisa y un guión aprendido para preguntas que no preguntan. El funcionario apareció con otro papel y con un espejo invisible en el rostro, el de su propia ansiedad reflejada. «Verificaremos todo», anunció, como si hablara de una cirugía. «Será rápido». No lo fue, porque la verdad, cuando está presente, obliga a quedarse. Entraron al comedor y vieron la pared recién encalada, la mesa larga con marcas de cuchillo antiguo, la ventana muda donde la luz no sabía mentir. La cámara apuntó primero al paño dorado de la anciana, que estaba doblado encima de una cesta, luego a las manos de ella, después a los clavos de él. «¿Quién financia esto?», preguntó una voz con la intención de otra. «¿Quién manipula?». Ella respondió con nombres breves, fechas, donaciones pequeñas, monedas de pan, horas de lluvia, bolsas de arroz. Él añadió los inventarios que había escrito de noche, papeles sencillos, sin escudo. El funcionario tragó en seco. Un niño condujo al equipo hacia el armario del fondo. Abrió la puerta y dejó ver el espejo de la casa. Bandejas limpias, tazas iguales, un rosario de cucharas que parecían soldados pulidos. «Aquí comemos sin vergüenza», dijo, y el espejo cambió de dueño. Ya no reflejaba nervios ajenos, sino el rostro de quienes ven y no pueden fingir que no vieron. El periodista mayor apagó por un segundo la luz y respiró. La cámara, sin su ojo brillante, se convirtió en un objeto inofensivo. Todo quedó a la luz natural de la ventana. Fue entonces cuando el espejo mostró lo que faltaba. Una carpeta olvidada en la mochila del funcionario, con copias mal hechas del documento que la acusaba. Al retirarla para contrastar datos, un papel cayó al suelo, revelando la fecha adulterada. No hubo escándalo, solo una niña, la del té, que recogió la hoja y la sopló como si quitara polvo de una herida. Él miró al funcionario con tristeza, no con rabia. «No hace falta humillarlo», dijo en voz baja, y la frase encontró su destino. El adversario se vio por fin. El funcionario, tocado por una vergüenza rara, esa que no destruye, sino que llama a volver, pidió unos minutos en el pasillo. Salió con la mirada menos dura. «No haré declaraciones ahora», dijo. «Volveré mañana». Era la víspera de la última noche. Quedaron solos con el comedor respirando hondo. Ella se acercó a la ventana y la abrió del todo. Entró un aire fresco, con olor a pan y a lluvia prometida. «No quiero ganar si alguien sale pisoteado», murmuró. Él, con el martillo aún en la mano, respondió. «La justicia no pide cadáveres, pide manos». Ese anochecer, el espejo fue el agua.
Devolvió a cada uno lo que era, a ella, su dignidad, a él, su vocación de sostén, a la anciana, su oficio de pan y de profeta mansa, a los niños, su derecho a ver adultos que no mienten, y al funcionario, una oportunidad de volver a empezar. La ciudad no aplaudió, pero por primera vez guardó silencio sin morbo. La madrugada trajo su propia prueba, la más íntima. Cuando todos se fueron, una noticia atravesó el aire como una aguja. Habían cerrado las cuentas bancarias del comedor por investigación, sin dinero, sin permiso, sin margen. Mañana no hay pan, dijo alguien, y ese no hay cayó al centro del cuarto como una piedra. Ella apretó la mesa con los dedos. Él miró la puerta intentando calcular el precio de vender sus herramientas. No alcanza, susurró. La anciana se sentó despacio. El pan se hace con manos, dijo, y con trigo y con tiempo. Tenían manos. El trigo, quizá. El tiempo, casi nada. Fue la hora más larga. Se juntaron apenas monedas, un saco de harina a medio usar, un horno que chillaba. Ella propuso cocinar toda la noche, él avivar la leña hasta que el fuego no pidiera permiso. Los niños, que no duermen cuando la esperanza los llama por su nombre, aparecieron con pequeñas bolsas de grano, de mi casa, de la vecina, del abuelo. La ciudad dormía a medias, el comedor, en vela. Afrontaron otra ausencia. Los voluntarios temieron y no volvieron por si el nombre quedaba manchado. Nadie los juzgó. La fatiga hace su propio cálculo. A medianoche, la harina no alcanzaba. Él, con una decisión que le partía el pecho, sacó de su bolsillo un sobre, el adelanto de un trabajo prometedor en una obra con padrinos poderosos. Era la salida fácil, la estocada a la conciencia. Si uso esto, el comedor amanece con pan, dijo, pero mañana estaremos vendidos. Ella lo miró con una ternura que sabía renunciar. No compres pan con tu libertad, respondió. Él cerró el sobre y lo dejó sobre la mesa, como quien entrega un ídolo antes de que lo devore. Fue una derrota y una victoria al mismo tiempo. La derrota del hambre inmediata, la victoria de no hipotecar la noche que se venía. Cerca del alba, cuando el cansancio hace sombras dobles, la anciana se desmayó. No era nada grave, dijo luego, pero el golpe del cuerpo contra el piso sonó como un disparo en el alma de todos. Él la tomó en brazos. Ella humedeció un paño y lo apoyó en la frente de la mujer. «Resistan», balbuceó la anciana, abriendo un ojo con humor de santa casera. «Si hoy no hay pan, habrá luz». Nadie supo si era promesa o poesía. Siguieron amasando lo que quedaba. La casi derrota tuvo su gesto final cuando, en un descuido, la llama mordió el mantel. Él la sofocó con la camisa, ella con agua. Quedó una marca oscura, un mapa de isla en el centro blanco. «Que se vea», dijo ella, para recordar que el fuego sirve si no se traga la casa. Eros, el que cura, se posó en la grieta de sus fuerzas y las juntó un poco más. Llegó la mañana. No había pan suficiente. Había, eso sí, una mesa limpia, una ventana franca, una fotografía doble y un cansancio que olía a dignidad. La última noche cayó con un oro cansado y una brasa de rojo en el horizonte. La ciudad acudió otra vez, como si un rito antiguo pidiera testigos. Llegaron el funcionario, los periodistas, algunos voluntarios que habían encontrado el coraje que les faltó, y también los indiferentes de siempre, porque la indiferencia no sabe perderse un desenlace. En la mesa, pocos panes, junto a la jarra, agua suficiente. Ella y él se miraron con ese reconocimiento que ya no necesita traducción. Era la hora del gesto irrevocable. Antes de que hablara nadie, él subió a una silla baja y mostró el sobre del adelanto. «Tuve en mis manos la salida fácil», dijo. «Pude comprar silencio y pan. Renuncio a ese dinero y al puesto que lo prometía. No quiero que mi pan sea rehén de un favor». Rompió el sobre y dejó caer los pedazos como quien siembra algo que no quiere volver a cosechar. Un murmullo recorrió la sala, pero no hubo teatro. Fue un acto de liturgia doméstica, de esas que cambian nombres en el libro secreto del destino. Ella avanzó entonces con la carpeta de acusaciones. «No voy a defenderme con más papeles», dijo. «Voy a confesar lo único que debo. He tenido miedo, y el miedo me hizo callar cuando debía hablar». Respiró hondo. «Hoy hablo. Perdono a los que me acusaron, y pido perdón por mi silencio. Si alguna vez usé el dolor para exigir privilegio, renuncio a esa tentación.
Abrió la ventana de par en par y dejó que el aire helado entrara. El frío despertó a los presentes. La verdad también. El funcionario, con los ojos menos duros que nunca, dio su paso. Yo también temí, admitió. Obedecí a un despacho que me pedía celeridad y no verdad. De su bolso sacó la carpeta adulterada. Anulo esta clausura y me hago responsable de reparar en lo que pueda el daño causado. Nadie aplaudió todavía. El silencio quiso escuchar si había verdad detrás del discurso. La anciana rompió el pan restante en muchos trozos pequeños. «Que alcance», dijo, y alcanzó, como solo alcanza lo que se parte. Entonces sucedió lo que un amor verdadero siempre hace cuando se consagra. No pidió nada para sí. Él tomó la mano de ella sin poseerla y la elevó apenas, no para mostrarla como trofeo, sino para honrarla como promesa. Ella apoyó su frente en la de él un instante, casto y luminoso, como quien devuelve a Dios lo que apenas puede comprender. Fue el beso sin labios, un contacto de aliento y paz. Eros, el humilde, el médico, pasó por la sala como una brisa que deja curadas las heridas que todavía duelen. Las cámaras, vencidas por la falta de escándalo, grabaron la única escena que importa: panes rotos, agua servida y dos seres humanos diciendo sí al servicio antes que al orgullo. La plaza, allá afuera, no tuvo ruido esa noche. Tuvo luz. La ventana nueva la vertía como un río. A la mañana siguiente, los efectos del clímax se desplegaron sin prisa, como se abren las flores que saben que el sol volverá. Llegaron sacos de harina de manos anónimas. Una panadería ofreció el horno en las horas muertas, y un albañil trajo gratis un mes de trabajo para reforzar el techo. Nadie quiso alardear. La justicia poética prefiere la ropa de trabajo al disfraz. El funcionario regresó con un documento limpio, esta vez sin amenazas, una licencia provisional para operar, mientras se regularizaban formalidades que, ahora sí, alguien ayudaría a resolver sin trampas. La cámara captó su firma sin música épica. El verdadero sonido era el del cuchillo repartiendo una hogaza, pero la justicia, cuando es verdadera, también visita a los que cavaron la fosa. El más ruidoso de los difamadores, dueño de una lengua que se creía espada, pidió hablar. Traía en el rostro un gesto nuevo. No excusa, no orgullo, no miedo. Quise sentirme grande haciendo pequeño a otro, dijo. No pude. Nadie le pidió humillarse. Él eligió el suelo para sus rodillas. Ella aceptó su arrepentimiento con esa nobleza que solo conoce quien ha sido arrinconado sin razón. Él, nuestro carpintero de ventanas, lo levantó por el codo. Levántese, vecino. Tenemos sillas cojas por arreglar. A veces la poesía de la justicia suena a carpintería. El comedor se llenó de un murmullo nuevo. Niños que reían sin culpa, ancianos que comían sin prisa, voluntarios que regresaban sin justificarse. Sobre la mesa, la marca oscura del fuego quedó al descubierto como se deja un retrato de familia. Nadie quiso cubrirla. Era la cicatriz que daba identidad al lugar. En la pared, junto a la fotografía antigua, colgaron la del día anterior. 2 ventanas, 2 mesas, las mismas manos. Debajo alguien escribió con tiza: nada de lo bueno es la primera vez. No hubo castigo teatral para nadie. Hubo, sí, consecuencias. El despacho que había pedido celeridad perdió una cuota de prestigio, y el funcionario, ahora más liviano, pidió su traslado a un área donde pudiera servir sin tanto ruido. La ciudad, que no sabe nombrar la gracia, la reconoció en la limpieza del aire. Se respiraba mejor. La plaza amaneció sin cuchillos. El río devolvió un rostro entero a quien se asomó en él. Ella y él, ya sin necesidad de mirarse pidiendo permiso, caminaron entre las mesas como 2 guardianes de un templo doméstico. No prometieron grandezas, prometieron constancia. El amor que el mundo intentó destruir había sido salvado por un destino que no es suerte. Es la suma de actos humildes que en una noche precisa se vuelven irrevocables. Eros quedó en la sala, no como estatua ni palabra, sino como costumbre. La costumbre de curar donde antes se abría. He aquí lo que aprendí al contemplar esta historia desde la ventana alta del tiempo, que hay amores que nacen en la humillación, renacen en la ascensión silenciosa y se consuman en la noche donde el alma elige perder para que el otro gane. No es romanticismo, es obediencia. La obediencia a la voz que pide partir el pan antes de juzgar, abrir la ventana antes de gritar, lavar la herida antes de escribir el titular,
En esa obediencia, Eros deja de ser capricho y se vuelve bastón, sostiene la marcha, cura cicatrices, derriba injusticias sin necesidad de derramar sangre. La ciudad no cambió de nombre, cambió de respiración. Las mismas piedras, ahora más livianas, las mismas puertas, menos duras. Aprendieron, quizá para olvidarlo mañana y recordar lo pasado, que la dignidad se alimenta con pan simple y con palabras que no humillan. Si alguno me pidiera una fórmula, le ofrecería una mesa, una jarra y 2 platos. No hay poder más grande que el de una mano que se abre para servir. Quien renuncia al atajo compra libertad a precio justo. Quien perdona sin espectáculo, deja de ser rehén del daño. Ella guarda todavía la carta inicial. No la enmarcó. La usa como marcador en un libro de oraciones. A veces la toca, como quien palpa una cicatriz ya curada. Él conserva en un cajón los pedazos del sobre roto, testimonio de un no que fecundó muchos sí. La anciana sigue llegando con el paño dorado. Los niños crecen sabiendo que la justicia tiene olor a pan, y el funcionario, en otra oficina menos brillante, escribe formularios con tinta clara. No busca cámara, busca exactitud. Nadie canta su nombre. Quizá por eso duerme mejor. ¿Qué queda para nosotros, espectadores de esta luz? Queda la tarea, elegir la mano abierta, aunque tiemble, preferir el agua que limpia a la palabra que quema, dejar que la noche de consagración ocurra cada vez que devolvemos a su dueño lo que no es nuestro, el honor, el pan, la paz. Porque al final, cuando el ruido se canse y el orgullo muerda su cola, solo resiste lo que fue amado en verdad. Si este relato te rozó el pecho, no aplaudas fuerte. Mira a tu alrededor y pregunta a quién podrías partirle un poco de pan. Y si alguna injusticia te habita, devuélvela con servicio. Allí, en el gesto pequeño que nadie filma, empieza la redención que el mundo no entiende y que sin embargo lo sostiene. Yo, el emperador humilde, te lo digo con voz baja. Hay más reino en una mesa limpia que en 1000 tronos sin pan. Y la noche que cambió el destino de estos dos está disponible para cualquiera que quiera abrir una ventana y dejar entrar la luz.